Bueno, pues a las 7 de la mañana con un minuto le informamos que el gobierno de la República informó que la Casa Blanca, ubicada en las lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, pertenece a Angélica Rivera Hurtado, esposa del presidente Enrique Peña Nieto. Este domingo, el portal Aristegui Noticias publicó una investigación especial sobre esta residencia con valor de $7 millones, la cual fue esta investigación retomada por la revista Proceso, por el periódico La Jornada, hoy por el diario Reforma, por el portal Sin Embargo y por diversos medios de comunicación internacionales. Estamos hablando de una residencia que se ubica en la calle Sierra Gorda número 150 en las lomas de Chapultepec. La obra está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, que está vinculada con Grupo IGA, al cual pertenece y su filial Constructora Tella. Esta última parte del consorcio que había ganado la licitación del Tren México-Querétaro, revocada el jueves pasado por el gobierno federal. Y bueno, pues sobre este tema se pronunció la Presidencia de la República, emitió una nota informativa con algunas precisiones, con algunos elementos adicionales de información, confirmando asuntos esenciales del reportaje, confirmando esencialmente el corazón del reportaje, que es que esta propiedad en las lomas de Chapultepec, que está en el marco del circuito patrimonial de la familia presidencial, está a nombre legal de este contratista y de este constructor que ha desarrollado obras diversas en el Estado de México y que fue parte del consorcio ganador de la licitación muy polémica y controvertida, tan polémica y controvertida que la canceló la Presidencia de la República la semana pasada, del tren de alta velocidad México-Querétaro. La Presidencia de la República en una comunicación señala que la señora Angélica Rivera Hurtado pagó a la firma del contrato el 30% del total del precio pactado a favor de la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro y desde entonces se le otorgó posesión. Sin embargo, bueno, pues faltan algunos detalles. Está el asunto en curso en términos de información y de investigación sobre el tema. Lo que ha dicho la Presidencia es que la adquisición fue a plazos, que el más reciente se hizo en octubre y que una vez que se cubra el monto total del adeudo, se otorgará la escritura pública a favor de Angélica Rivera. Este es parte de lo que la Presidencia de México emitió en una comunicación que hoy retoman, bueno, pues los medios que dieron cobertura a esta información este fin de semana, el diario Reforma, en este caso, que retoma esta información, y el diario La Jornada, que también toma la versión de la Presidencia de la República en estos momentos. Estaremos pues en el tema de esta investigación que se publicó en el portal Aristegui Noticias este fin de semana. Aquí en nuestro monitoreo de los colegas en otros medios de comunicación de esta mañana, acabamos de observar y de oír en el corte la entrevista que Carlos Loret de Mola de Televisa en el Canal 2 le acaba de hacer a Eduardo Sánchez, que es el vocero de la Presidencia de la República. Hablaron de varios temas, pero en la parte final hablaron de la investigación periodística que publicamos el día de ayer en el sitio de Aristegui Noticias, en una investigación especial de la que ya hablamos más temprano, sobre la propiedad en Sierra Gorda, en Las Lomas, una casa que, según la evaluación, según el trabajo de un valuador independiente que fue contratado con este propósito de saber cuánto podría valer una casa como esa, bueno, nos reportó que esa casa tiene un valor aproximado de $7 millones. Sobre eso es que Eduardo Sánchez ha hablado con Carlos Loret de Mola esta mañana, dando cuenta la postura de la Presidencia sobre este reportaje. Y bueno, la Presidencia de la República, que no había dado información a los periodistas que se la solicitaron en solicitudes por escrito, tanto a la Presidencia de México como a la Función Pública, como al propio DIF, incluso en un primer momento. Bueno, esta información que no fue entregada a los periodistas que realizamos este reportaje especial, finalmente la dio este fin de semana en respuesta a la divulgación de este reportaje especial que, como decíamos, fue retomado y reproducido
publicado en sus partes esenciales por la revista Proceso, por el periódico La Jornada, hoy por el diario Reforma, por los colegas de Sin embargo en el portal y por varios medios de comunicación internacionales. Tengo aquí un recuento de lo que el fin de semana y particularmente de ayer a hoy han publicado medios pues tan relevantes como The New York Times. The New York Times presenta una información, un reportaje que se llama Contratista de tren posee casa de mandatario mexicano. Esto dice The New York Times. The Washington Post dice lujosa casa presidencial bajo el escrutinio de la prensa. Esto dice The Washington Post. The Wall Street Journal escribe sospechas sobre casa de la primera dama de México. Reuters, la importantísima agencia de noticias internacional, dice lujosa casa de pareja presidencial de México genera dudas sobre relación con constructora. La también muy influyente e importante agencia de noticias con presencia internacional, AP, dice ligan casa de Peña Nieto a licitación de tren. Los Angeles Times escribe reportaje, dice que a presidente de México le fue dada una mansión por empresario de tren, dice Los Angeles Times. Miami Herald escribe reportaje, contratista de tren es dueño de la casa del presidente de México. Telemundo reprodujo en sus portales en los Estados Unidos, que tiene pues presencia prácticamente en la Unión Americana completa, reprodujo en sus portales de internet un reporte que dice México de la ira a la casa de los 7 millones. Univisión, retomando la nota de AP, en su versión también habla del tema, dice ligan casa de Peña Nieto a licitación de tren. Son algunos de los informes que se han divulgado a nivel internacional acerca de esta mansión en Las Lomas que informa la Presidencia de México es propiedad de la primera dama, lo que no había ofrecido como información, a pesar de que se le solicitó por escrito un conjunto de preguntas no respondidas y que al final de cuentas, al agotarse los plazos legales que la ley nos permite a los ciudadanos y a los periodistas, es que se decidió publicar esta información el fin de semana, cuando la Presidencia de la República nos indicó que sería la función pública la indicada para contestar nuestras preguntas, y finalmente la función pública dijo que no habría información solicitada porque se trataba de información confidencial. A raíz de la publicación de este reportaje especial, en los medios internacionales que sabemos le solicitaron a la Presidencia de México una postura acerca del reportaje, es que da a conocer un comunicado del que hablaremos esta mañana. Se lo leeremos completo, desde luego, este comunicado de la Presidencia de México, pero creo que también valdrá la pena, ya que salieron en el Canal 2 de Televisa, retomar algunos de los momentos donde Eduardo Sánchez le contesta a Carlos Loret de Mola acerca precisamente de la publicación de este reportaje que titulamos La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Sobre todo con la entrevista que dio Eduardo Sánchez, el vocero de la Presidencia, a Carlos Loret de Mola esta mañana sobre el tema de la investigación especial que publicamos este fin de semana en el sitio de Aristegui Noticias y que ha sido retomada por medios nacionales e internacionales muy ampliamente, como decíamos, The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Reuters, AP, Los Angeles Times, Miami Herald, Telemundo, Univisión, en fin, es un tema muy importante porque estamos hablando de un presidente de la República y de un elemento de información que tiene que ser aclarado. Yo celebro que aunque no nos dieron respuesta a nosotros, que la pedimos vía formal, gracias a la ley de transparencia, porque nosotros solicitamos la información, hicimos todas las preguntas pertinentes que finalmente no fueron respondidas ni por la Presidencia ni por la Función Pública. Simplemente se nos pidió una prórroga legal para que nosotros esperáramos las respuestas y al final de cuentas lo que hubo fue no habrá información porque es información confidencial. Celebro que gracias a que medios de comunicación internacionales muy influyentes le solicitaron este fin de semana, supongo, a la Presidencia una postura, es que nos da información que no nos había otorgado directamente a nuestras solicitudes. Y celebro eso porque en esencia lo que hace
la Presidencia de la República es confirmar el corazón del reportaje. Confirmar que la casa existe, no negar que la casa tiene un valor de $7 millones, que es el avalúo independiente que pudimos obtener y pagar como un servicio independiente para saber cuánto podría valer esa casa. $7 millones es lo que se calcula en el avalúo. No se niegan las cosas esenciales del reportaje, se agregan otras que no se nos dieron ante las preguntas que hicimos y, en fin, estamos frente a un asunto que le ha llevado al vocero de la Presidencia a ir al Canal 2 esta mañana para contestarle a Carlos Loret de Mola algunas preguntas. No tendremos oportunidad por tiempo de transmitir toda la entrevista, que por razones periodísticas supongo que sería mejor que la pudiéramos escuchar, pero seleccionamos estos dos momentos de lo que la Presidencia, en voz de Eduardo, le dice a Loret de Mola esta mañana cuando le pregunta algunos de los asuntos relevantes sobre este reportaje que titulamos La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto en esta transmisión que hicimos, en esta difusión que hicimos el fin de semana. Escuchemos a Eduardo Sánchez y regreso, Denise, contigo y el tema. La señora tiene su casa con perspectiva a su matrimonio con el entonces gobernador Peña Nieto, prácticamente un año antes de que el hoy presidente tomara posesión, decide ampliar su casa hacia la del vecino, que resulta siempre lo lógico, ¿no? Cuando quieres ampliar tu casa, pues lo haces al terreno contiguo. Ella llevó a cabo esta operación con sus propios recursos. Creo que es muy importante señalar que el presidente de la República y su esposa están casados por separación de bienes y es de todos conocido que la señora tiene una carrera artística de larga trayectoria. Con sus propios recursos adquirió esta propiedad y esta es la historia. La casa de al lado era de uno de los empresarios más cercanos al presidente Peña Nieto, de los que más relación tuvo con el gobierno del Estado de México cuando él fue mandatario estatal y que ganó el tren. Esa resolución no se ha dado. La casa de junto era la del vecino, es decir, el interés de la señora era ampliarse hacia la casa del vecino y llevó a cabo esta operación. Creo que en ese sentido está más que claro y transparente. ¿Pero sí era de él o no era de él? Es una empresa en la que está vinculada. Pertenece a este señor Juan Armando Hinojosa, correcto, ¿no? Claro. Es el prestanombres del presidente. Bueno, pues esto creo que está más que acreditado que no es así. Insisto, esta operación se llevó a cabo prácticamente un año antes de que el presidente tomara posesión en la casa de junto de la señora Angélica. O sea, digamos Rivera. que sacó un crédito, pero en lugar de pagárselo al banco, se lo paga a la empresa. Es una compra a plazos, efectivamente, es una compraventa con reserva de dominio y la casa se escriturará a la señora Angélica Rivera una vez que haya pagado sus abonos. Cursal del... En el tema, digamos, legal, en la propiedad de la casa, ¿la declararon en las declaraciones patrimoniales? La señora no es servidor público, Carlos. La señora no está sujeto al régimen de declaración patrimonial. Hay una separación de bienes, pero creo que vale la pena también señalar aquí que la señora ha dado varias entrevistas en el año 2009, en el año 2013, en el año 2010, me parece, en donde precisamente lo hacía primero en su casa original, la del 2009, y después en las posteriores hacía mención incluso a la ampliación de esta casa y a la necesidad que tenía de poderla ampliar para poder recibir a los hijos de su esposo. No, el Estado Mayor Presidencial resguarda esta casa. Así es. ¿No? Bueno, pues esto es lo que le dijo Eduardo Sánchez esta mañana a Loret de Mola en el Canal 2 sobre la Casa de las Lomas. Denise Dresser, ¿qué dices al respecto, bueno, de la investigación especial que hemos comentado sobre el tema de la casa en Sierra Gorda y sobre la contestación que da vía un comunicado que, por cierto, subiremos al sitio completo, al sitio de Aristegui Noticias, también subiremos la nota informativa completa de la Presidencia, pero esencialmente es lo que dice hoy en Canal 2 y ya no repito porque es precisamente lo que dice por escrito también. ¿Qué dices, Denise Dresser, de todo esto? Que la explicación dada por Presidencia de la República no es creíble y tiene muchos hoyos, lagunas y huecos que necesitan ser aclarados. Porque Presidencia argumenta que
Enrique Peña Nieto y su esposa están casados por separación de bienes, pero por lo visto no están casados por separación de intereses, porque aquí lo que hay es un conflicto de interés muy claro, y tan es así que la prensa internacional lleva esta nota como nota central en su cobertura sobre México desde ayer. Porque hay preguntas para las cuales necesitamos respuesta. ¿Por qué la señora Rivera contrató un préstamo con una inmobiliaria y no como cualquier persona común y corriente con un banco? Sería imprescindible que ella hiciera público el contrato que ella firma con la inmobiliaria y que nos explicaran por qué la casa está a nombre de la inmobiliaria que pertenece al grupo IGA. Ese grupo IGA, muy cercano al gobierno de Enrique Peña Nieto cuando era gobernador en el Estado de México, que recibió más de 8,000 millones de pesos en ganancias debido a contratos que se le otorgaron, y que según el periodista Álvaro Delgado, la empresa dueña de la casa de los Peña Nieto es la misma que gana 1,000 millones de pesos por ampliar el hangar para el avión presidencial. En estos momentos. En estos momentos, de otros 7,000 millones. Además de lo del Tren México-Querétaro. Exactamente, además de ser la empresa que participa y gana la licitación del Tren México-Querétaro, licitación después revocada por acusaciones de favoritismo, de irregularidades. Y ¿por qué esta casa está a nombre de la inmobiliaria y no de Angélica Rivera? Que es lo que suele ocurrir cuando uno compra una casa. Y Presidencia trata de defenderse diciendo esta operación se llevó a cabo un año antes de que el presidente tomara posesión. Bueno, era gobernador del Estado de México, ya tenía esta relación muy intrincada, muy cercana con el grupo IGA y con la inmobiliaria. Y resulta ser que es la empresa a la cual se acercan para extender o ampliar la casa en la cual supuestamente Angélica Rivera vivía, que coincidentemente estaba al lado de una propiedad de la cual era dueña esta empresa inmobiliaria. Que hagan público el contrato, que nos digan exactamente qué tipo de abonos se está pagando, con qué tipo de intereses se está pagando también el contrato. Y por un lado se dice que la señora no es servidora pública, que no está sujeta al régimen de declaración patrimonial, que hay separación de bienes y que ella desde hace años dijo que había ampliado la casa vía una entrevista con la revista Hola, como si esto fuera una vacuna suficiente ante lo que claramente parece pues un trato privilegiado, una negociación poco clara en términos financieros que no han sido revelados, y una transacción en la cual hay un beneficiario que resulta ser el beneficiario que una y otra vez recibe privilegios del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y finalmente la entrevista con Eduardo Sánchez termina con él admitiendo que el Estado Mayor Presidencial resguarda la casa. Ya lo había hecho el propio Estado Mayor Presidencial a una solicitud de información, pero claro, ese es un tema. Está clarísimo que está en posesión de la familia presidencial. Claro, pero la pregunta es, ¿qué no la familia presidencial vive en Los Pinos? Sí, pero la ley dice que el Estado Mayor, y así nos respondió el Estado Mayor Presidencial, está obligado por ley a resguardar la presencia del presidente en los ámbitos públicos y en sus propiedades privadas. Con lo cual nos confirma que esa casa es del entorno presidencial, el propio Estado Mayor Presidencial, si hiciera falta. Sí, entonces lo que confirma la entrevista del vocero de Presidencia es lo esencial del reportaje. Reitero lo que dije al inicio de este comentario. La casa pertenece a la pareja presidencial, aunque dicen que fue comprada con recursos de Angélica Rivera, pero el tema fundamental es que está al nombre de una inmobiliaria vinculada a un grupo empresarial que ha sido beneficiario ese grupo una y otra vez de contratos otorgados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que además la casa fue adquirida en términos financieros que aún no han sido revelados, y no se entiende por qué no está a nombre de ella,
ni los términos del contrato que ella firma. Entonces creo que a Presidencia le toca en este momento pues lidiar con las suspicacias legítimas que el tema ha generado y dar una aclaración detallada y creíble. Cuando el vocero de Presidencia dice todo esto está claro y transparente, pues solo para él, no para la ciudadanía de este país que se está preguntando cómo es que la inmobiliaria preferida del presidente fue la que participó en esta transacción y que nos expliquen las condiciones en las cuales se dio. Pues ese es el tema y yo, independientemente de que faltan muchas preguntas por contestar, celebro que la Presidencia, haya sido como haya sido este fin de semana, haya decidido entregar públicamente la información que en el origen no nos respondió a preguntas tan específicas relacionadas con la declaración pública de Angélica Rivera a la revista Hola de que esa será su casa familiar cuando dejen Los Pinos. Se confirma que la casa existe, se confirma que la casa está en el entorno del patrimonio familiar, independientemente de juntos o separados. Se confirma por parte de la Presidencia lo esencial, que es que la residencia ubicada en Sierra Gorda se encuentra a nombre de esta filial del Grupo IGA, la constructora que obtuvo los contratos millonarios del Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador, y esta, como tú has dicho, que es una de las empresas que ganó la licitación del tren. La Presidencia confirma que la residencia se encuentra en posesión de la familia presidencial. La Presidencia no niega que la residencia tenga un valor aproximado de $7 millones. La Presidencia no niega que el arquitecto aragonés haya diseñado la casa pues al gusto y necesidades del hoy presidente y de su esposa. La Presidencia no explica por qué todo lo anterior sucedía al mismo tiempo en que Peña Nieto era gobernador del Estado de México y su gobierno tenía contratos con distintas filiales de Grupo IGA, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de la empresa a cuyo nombre legal, nos confirma la Presidencia, está la Casa Blanca de los 7 millones. Y bueno, también yo diría que llama la atención que a pesar de que el reportaje está ampliamente documentado, pues la Presidencia nos afirma, sin ofrecernos, que sería buena cosa, algún documento de por medio, simplemente nos informa que Angélica Rivera celebró este contrato con Ingeniería Inmobiliaria del Centro, por virtud del cual la primera se obliga a adquirir los inmuebles marcados con el 150 y 160 de la calle Sierra Gorda, que eran propiedad de esta inmobiliaria desde los años 2009 y 2010. Aquí hay un tema que ya no nos va a dar tiempo de seguirlo abordando, pero habrá tiempo y espacio para continuar con esta investigación y con estos comentarios. En el propio sitio de Aristegui Noticias presentaremos una respuesta a lo que ha dicho la Presidencia de la República en este comunicado que hemos comentado, básicamente en los términos que aquí estoy diciendo en este momento, con algunos otros elementos informativos que agregamos, que ya nos dará tiempo porque nos quedan 2 minutos, pero solo cierro diciendo que llama la atención, bueno, varias cosas. Una, que le alertó a Alberto Tavira. Alberto Tavira es un periodista muy querido que ha hecho un montón de contribuciones al acercarse a la élite y al mundo político para hacer entrevistas de semblanza o de circunstancias diversas, y ha aportado cosas muy valiosas como las que aportó con la declaración del arquitecto aragonés, que confirma que la casa fue diseñada al gusto y necesidades pues del hoy presidente y de su esposa. Alberto Tavira ayer en su cuenta de Twitter pues dice que algo no le cuadra. Y es importante traerlo a colación para cerrar esta mesa en ese momento, porque dice algo no le cuadra del comunicado de la Presidencia respecto a que la Casa de Palmas era propiedad de Rivera desde hace varios años atrás. Y sube varios tweets en donde dice que algo no le cuadra, entre otras cosas porque él recuerda la entrevista que él mismo le realizó a Rivera para la revista Quién en 2009, y dice, en aquel encuentro ella se disculpó por el caos y le dijo, nos acabamos de cambiar. Por eso no le cuadra que la Presidencia diga que llevaba años atrás en propiedad de la casa, porque por lo menos en esa entrevista quedó registrada que ella venía llegando a la casa. ¿Por qué razón? Bueno, es parte de lo que nos queda como duda al respecto. Ahora, se confirma por parte de la Presidencia que la casa a espaldas, con dirección Paseo de las Palmas 1325, es de Angélica Rivera. No niega
que están conectadas por un pasillo, como se documentó en el reportaje, y en fin, otros elementos de información que habremos de seguir de cerca. Pero celebro que la presidencia haya dado el paso de informar lo que informó, porque esencialmente confirma el corazón del reportaje. Y las preguntas que haces, Denise, pues quedan ahí nuevamente al aire para seguir siendo formuladas, evidentemente, pues a la propia presidencia de la República y a las instancias públicas que correspondan. Sí, reitero, una pregunta fundamental, que es por cómo es que coincidentemente la casa de Angélica Rivera colindaba con la del dueño del Grupo Hija, esta empresa privilegiada por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Entre otras cosas. Pues Denise, gracias por estar aquí. Ya no nos dio tiempo de escuchar para este tema, pero sí los escuchamos muy ampliamente para el tema Ayotzinapa, a Sergio Aguayo y a Lorenzo Meyer. Seguiremos al habla, Sergio, Lorenzo, gracias a los dos por estar aquí. Un placer, Carmen. Hasta luego, buen día. Denise, hasta luego, Carmen. Gracias a los tres y nos vamos con esto. Pásela bien, se acabó el tiempo. Lo dejo con un breve recuento de algunas de las cosas que se han informado y dicho en una mañana como esta. Buenos días y hasta mañana.